Aterricémoslo, hablemos términos eh, teológicos, hebraicos y científicos. Para mí la Biblia es ciencia, es pura ciencia. Él es luz, el Eterno es luz. Partiendo de eso ya es ciencia. Y hay muchas cosas en la palabra que uno puede explicarlas con ciencia. Para mí sí, él encarnó, él es el Eterno encarnado en una fuente que viene siendo Miriam. Si hacemos el paralelo en la actualidad, en vitro, hay muchas mujeres que lamentablemente por su naturaleza o a veces motivo no pueden engendrar y a ellas se les coloca óvulos fecundados. Entonces el Eterno es todopoderoso y Él se encarnó de esa manera. No sé si me hago entender, no sé si me sigues, si tal vez compartes eso. Yo creo que sí, que el Eterno está encarnado y por ende en esta dimensión tenía que funcionar de esa manera, porque Él se rebajó a esta dimensión y para funcionar en esta dimensión Él tenía que tomar cuerpo humano. No sé si tal vez alguien comparte eso o quiere decirme algo más a mí en lo que yo pueda a lo mejor aportar. No, bueno, está muy bien. Solo algunos aspectos que tal vez son de corregir hasta cierto punto, porque primero nace de mujer para cumplir la ley. Tenía que nacer de mujer, primero. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que, no, claro, porque ahí también tú puedes entrar a hablar sobre el estado virginal de la mujer, ¿ya? Si lo hablamos de esa manera, él se encarnó y él cómo llegó a la fuente, no sé si me entiendes, él se colocó ahí. Sí, yo creo y estoy convencido de que María no aportó cromosomas, primero. Segundo, exacto, el ser completo, exacto. Bueno, sí, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de ser. El ente personal llega a un ente no personal que es de naturaleza humana, que no contiene cromosomas de María, ni de José, ni incluso posiblemente ni de David. No era necesario. No era necesario porque el nacimiento implica ya una conexión genealógica de por sí, entonces ni siquiera es necesario. Sabemos muy bien que para ser israelita no había que ser descendiente de Jacob, ni de David, ni absolutamente nada, ni siquiera para ser judío. Entonces, bueno, estoy dando mi opinión respecto a eso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, María viene a ser, obviamente, especial en ese sentido. Obvio. Sí. Porque, pues, obviamente es sin igual, es muy atípico. El Eterno la escogió. Sí, pero igual, en esta forma dice que se fue el live, no sé, mis hermanos. Está bien, no sé si me lo restringieron o se fue o qué pasó, no tengo idea. Pero bueno, en este sentido, tenemos que darle a María lo que le pertenece, que evidentemente dice, eres muy favorecida, ha sido llena de regalo de Dios y todo lo que le pertenece está muy bien y no hay ningún problema en repetirlo porque ella es bendecida por todas las generaciones. Muy bien. Exacto. Y por supuesto que ya es demasiado el honor, o sea, demasiado honor que tener prácticamente el ente no personal que contiene la persona o el ente personal divino juntamente con el ente no personal divino, juntamente con el ser, básicamente. Ya es demasiado honor. Pero fuera de esto, María no es el arca de la alianza. No es el arca de la nueva alianza y yo lo puedo demostrar. Hay varias razones por las que no es el arca de la nueva alianza. Muchas. Por lo menos media docena de razones contundentes. Luego de eso, tenemos que distinguir entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, que para nada son compatibles, quizá armónicas, pero no compatibles, porque ni la naturaleza humana pasa a ser divina, ni la divina humana. Nosotros vamos a ser glorificados por el poder de Dios
pero no somos Dios y nunca vamos a ser. Jamás. Jamás. Entonces, la naturaleza humana tiene que decaer porque incluso es corrupta, es corrupción, es un estado caído, etcétera, etcétera. Es pécora. Entonces, sí. Entonces la persona de Dios, que yo defiendo totalmente en este punto, más que la persona de María, más que la persona humana que se le quiere atribuir, en primer lugar, la Tanaj en ninguna parte te dice que un humano viene, para empezar. Simplemente Moisés habla de un profeta como yo, se levantará parecido a semejanza de, etcétera, y suficiente con el pago que hace, que es la sangre. ¿Es una sangre humana? Sí, totalmente. La sangre natural es humana de un ente humano, sí. Pero no es una persona humana. El ente personal que está en este ente impersonal, el ente es, por supuesto, el ente personal es divino. No pasa a humano, no se convierte en humano, para nada, absolutamente no. Y tal vez parezca nuevo, a mí me parece que no es para nada una innovación del siglo XXI, sino que está dentro de las escrituras esto, o sea, no es para nada un alarde de nuevo conocimiento o cosa parecida, sino que es algo que ya está. Y bajo este punto de vista, solo nada más hay que resaltar que sintió dolor, sintió sufrimiento, sintió hambre, sintió todo esto, pero en realidad, ¿quién dice que estos sentimientos son humanos? ¿Quién lo dice? ¿Sufrir es humano? No, Dios sufre. Es Dios y sufre. Porque está encarnado. Porque no... Esa es la palabra, discúlpame, esa es la palabra clave, está encarnado. Encarnado. Sí. Pero cuando se encarna no hay una suerte de mutación en la que él, de tener sentimientos divinos, pasa a tener sentimientos humanos. Eso no pasa, eso no sucede. No, claro, porque si que hay textos. Tú hablas de mutación y inmediatamente mutación se dirige a un tema genético. Entonces, pero también puede ser un tema divino, o sea, de ser eterno e inmutable. De pronto viene una mutación que hace que los sentimientos de Dios cambien y de pronto tiene sentimientos humanos cuando está en la tierra. No. De hecho, hay muchas cosas que Cristo dice que son cumplimiento de profecías y cumplimiento de textos bíblicos, nada más. Yo confirmo lo que dices tú, porque si el Eterno hubiese sido humano, hubiese pecado. Estamos claros, porque hablamos de humano, tú tienes inmediatamente que pensar que pecado. El hombre peca de cualquier manera. Hay muchas personas que tratan de no hacerlo, con la mente, lo que habla, lo que siente, lo que hace, se trata. Pero es muy difícil que no pequemos en algún momento. Y Yahshua no pecó nunca, ni transgredió la ley, nada de eso. Entonces ahí hay un punto a favor de lo que estás hablando. No es humano. No, tú hablas de humanidad y eso inmediatamente conlleva al pecado. ¿Ya? Entonces, yo ahí comparto 100% contigo y de hecho, él no es humano. No, pero fíjate que Jesús experimentó la humanidad desde otro punto de vista. Igual que comenté de los ángeles que dice la Biblia que se materializaron o tomaron cuerpos humanos, ellos experimentaron la humanidad desde otro punto de vista. El humano tiene esa imperfección, pero Jesús no la tuvo. Entonces,